La mayoría de las relaciones después de los 60 están condenadas al fracaso, no porque el amor se acabe, sino porque nadie entiende las nuevas reglas del juego. Déjame decirte algo que he observado durante más de 40 años trabajando con personas, escuchando sus historias más íntimas, acompañándolas en sus crisis y en sus renacimientos. Hay un fenómeno que se repite una y otra vez, como una danza macabra que nadie quiere reconocer. Y es esto. Después de los 60, las relaciones atraviesan un punto de quiebre del que muy pocas salen vivas. Y cuando digo relaciones, no me refiero solo a esas parejas que llevan 30 o 40 años juntas y que de repente descubren que ya no se reconocen. No. También hablo de esas personas que se encuentran de nuevo después de una pérdida, después de un divorcio, después de años de soledad, y que creen que esta vez va a ser diferente, que esta vez van a hacer las cosas bien. Y entonces, meses después, se encuentran en el mismo lugar de incomprensión, de frustración, de silencio doloroso. ¿Y sabés qué es lo más devastador de todo esto? Que no es por falta de amor, no es porque no se esfuercen, es porque están jugando con un mapa viejo en un territorio completamente nuevo. Lo que voy a compartir contigo hoy no es lo que vas a escuchar en ningún programa de televisión ni en ningún libro de autoayuda que compres en cualquier librería, porque lo que voy a decir te incomoda. Desafía creencias muy arraigadas sobre el amor, sobre la igualdad, sobre lo que significa ser pareja en esta etapa de la vida. Pero aquí está la verdad desnuda. Los hombres, después de los 60, necesitan cosas muy específicas de una mujer. Y no estoy hablando de caprichos, estoy hablando de necesidades profundas, existenciales, que determinan si esa relación va a florecer o va a marchitarse en la indiferencia y el resentimiento. Y lo más importante que quiero que entiendas antes de seguir es esto. Seas una mujer que lleva décadas con su pareja o alguien que está empezando una nueva relación con un hombre de esta edad, las reglas son las mismas. Porque no se trata de historia compartida. Se trata de entender qué le sucede a un hombre cuando cruza esa frontera invisible de los 60 años. Ahora, si algo de lo que estoy diciendo resuena contigo, si sientes que hay algo aquí que necesitas escuchar, dame una señal. Dale like a este video para que pueda llegar a más personas que necesitan entender esto. Y quédate hasta el final, porque hay algo que voy a revelar al cierre. Algo que muy pocas personas saben y que puede cambiar completamente tu manera de relacionarte. Permíteme empezar por contarte lo que sucede en el mundo interno de un hombre después de los 60. Porque si no entiendes esto, nada de lo demás va a tener sentido. Imagina que pasas toda tu vida construyendo una identidad. Desde que eres niño, te enseñan que tu valor está en lo que haces, en lo que lográs, en tu capacidad de proteger, de proveer, de resolver problemas. Pasas 40, 50 años siendo el hombre que toma decisiones, el que tiene respuestas, el que no se puede dar el lujo de mostrarse débil porque hay gente que depende de ti, y entonces llegás a los 60. Y todo ese andamiaje que construiste durante décadas empieza a desmoronarse. Tu cuerpo ya no responde como antes. Esa fuerza que dabas por sentada ahora es una negociación constante con tus limitaciones. Tu carrera profesional está terminando o ya terminó. Los hijos, si los tienes, ya no te necesitan de la misma manera. Y de repente te miras al espejo y te preguntas, ¿quién soy yo si ya no soy el proveedor? ¿Quién soy si ya no soy el fuerte? ¿Quién soy si mi utilidad ha caducado? Esto que te acabo de describir es el terremoto emocional que experimenta prácticamente todo hombre al llegar a esta edad. Y aquí viene lo importante. No importa si lleva 30 años con su pareja o si acaba de conocer a alguien. Este terremoto está ahí. Y la manera en que una mujer responde a este terremoto determina absolutamente todo. He visto parejas que llevaban 40 años juntas desintegrarse en meses porque ella no entendió esta transformación. Seguía tratándolo como siempre lo había tratado, esperando de él lo que siempre había esperado, sin darse cuenta de que el hombre que tenía enfrente ya no era el mismo. Y también he visto relaciones nuevas, hermosas, llenas de ilusión, destruirse en el primer año porque ella pensó que estaba empezando algo fresco, algo sin cargas, sin historia, y no se dio cuenta de que ese hombre traía consigo una crisis existencial monumental que necesitaba ser vista, reconocida, acompañada. Entonces, antes de entrar en las 5 cosas específicas que un hombre necesita en esta etapa, necesito que entiendas algo fundamental. Y presta atención porque esto es la base de todo. Lo que él busca ahora no tiene nada que ver con lo que buscaba a los 30, a los 40, ni siquiera a los 50. Sus necesidades han evolucionado, se han profundizado, se han vuelto más existenciales y menos prácticas. Y aquí es donde la mayoría de las mujeres se equivocan, porque siguen ofreciendo lo mismo que siempre ofrecieron. Las que llevan años en una relación siguen haciendo lo que siempre hicieron.
esperando que eso sea suficiente. Y las que empiezan algo nuevo asumen que con compañía, con cariño, con buena disposición es más que suficiente, pero no lo es. Y ese es el primer error fatal. Ahora bien, antes de revelarte cuáles son esas 5 cosas que él necesita desesperadamente, necesito que tengamos una conversación incómoda, una conversación sobre la resistencia, porque sé que cuando empiece a nombrar estas necesidades, algo en ti va a querer resistirse. Va a querer decir, pero ¿por qué tengo que ser yo quien se adapte? ¿Por qué tengo que ser yo quien entienda qué hay de mis necesidades? Y esas son preguntas válidas, pero déjame decirte algo. Entender no es someterse. Comprender no es renunciar a ti misma. Y adaptar tu manera de relacionarte no significa que seas menos valiosa o menos importante. Las relaciones sanas, las relaciones que realmente funcionan, son aquellas donde ambas personas están dispuestas a ver más allá de sus propias necesidades para entender las del otro. Y sí, hoy estamos hablando de lo que él necesita, pero eso no niega lo que tú necesitas. Simplemente reconoce que si quieres que esta relación funcione, sea nueva o de toda la vida, necesitas entender con qué estás lidiando. Y te voy a decir algo más. Muchas de las cosas que voy a mencionar probablemente también las necesitas tú. Porque aunque las exprese de manera diferente, en el fondo todos necesitamos sentirnos vistos, valorados, importantes. La diferencia está en cómo se manifiestan esas necesidades en cada género, en cada persona. Entonces, ¿estás lista para escuchar estas 5 verdades incómodas? ¿Estás dispuesta a mirar sin juzgar? ¿A entender sin resistirte? Porque si no lo estás, nada de lo que voy a decir te va a servir. Pero si estás genuinamente interesada en construir o reconstruir una relación que tenga sentido en esta etapa de la vida, entonces quédate aquí conmigo. Y te prometo que al final vas a entender algo que cambiará por completo tu perspectiva. La primera cosa que un hombre después de los 60 necesita de una mujer es que sea una testigo auténtica de su existencia. Y sé que esto suena abstracto, casi poético, pero déjame explicarte exactamente qué significa esto en términos prácticos y por qué es tan devastadoramente importante. Cuando eres joven, el mundo te confirma constantemente que existes. Tu jefe te da feedback sobre tu trabajo, tus colegas interactúan contigo, tus hijos te necesitan. Hay una validación constante que viene desde afuera y que te dice, importas, eres relevante, tu presencia hace una diferencia. Pero después de los 60, esa validación externa empieza a evaporarse. Y de repente, un hombre se encuentra en una posición aterradora. Necesita saber que su existencia todavía significa algo, que su presencia todavía tiene valor, que él todavía importa en este mundo. Y aquí es donde entra la mujer que está a su lado. Mira, ser testigo de su existencia no significa que estés ahí físicamente, porque puedes compartir el mismo techo con alguien y ser completamente ciega a quién es esa persona. Ser testigo significa verlo realmente. Significa prestar atención a quién es él ahora, no a quién fue, no a quién esperas que sea, sino a quién es en este preciso momento. Y esto aplica exactamente igual si llevas 30 años con él o si lo conociste hace 3 meses. Déjame contarte lo que vi en mi consultorio hace un par de años. Llegó una pareja, ambos alrededor de 65 años. Llevaban 42 años casados. Ella vino porque él había caído en lo que ella llamaba una depresión inexplicable. Me decía, no entiendo qué le pasa, tiene salud, tiene una buena pensión, tenemos nietos hermosos, debería estar disfrutando de la vida, y en cambio se la pasa callado, ausente, como si ya no le importara nada. Cuando hablé con él a solas, me dijo algo que me partió el corazón. Llego a casa y es como si fuera invisible. Ella me pregunta si comí, si tomé mis medicinas, si pagué tal cuenta, pero nunca me pregunta qué siento, qué pienso, qué me da miedo, nunca me mira a los ojos y me pregunta ¿cómo estás realmente? Soy una lista de tareas para ella, no una persona. ¿Ves lo que pasó ahí? 42 años juntos y ella había dejado de verlo. No por maldad, no porque no lo quisiera, sino porque habían caído en una dinámica donde él era funcional, no humano. Era el esposo que hace ciertas cosas, no el hombre que siente, que duda, que tiene miedo. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo te conviertes en testigo de su existencia? Primero, creas espacio de presencia genuina. Y esto significa momentos donde no hay agenda, donde no estás intentando arreglar nada, donde simplemente estás ahí con él. Puede ser media hora al día, puede ser mientras toman café por la mañana, puede ser antes de dormir.
pero es un tiempo donde tú estás completamente presente. Segundo, haces preguntas que van más allá de lo funcional. En lugar de ¿qué hiciste hoy?, preguntas ¿cómo te sentiste hoy? En lugar de ¿tienes planeado algo para mañana?, preguntas ¿hay algo que te esté dando vueltas en la cabeza últimamente? Tercero, y esto es crucial, escuchás sin juzgar y sin intentar solucionar, porque los hombres han pasado toda su vida teniendo que solucionar problemas. Lo que necesitan ahora es alguien que simplemente los escuche, que valide lo que sienten, que les diga, te escucho, lo que sientes tiene sentido, no estás solo en esto. Y cuarto, reconoces en voz alta lo que ves. He notado que últimamente estás más pensativo. Veo que este cambio en tu rutina te está afectando. Me doy cuenta de que esto no es fácil para ti. Parece simple. Pero el acto de nombrar lo que ves le confirma a él que su experiencia es real, que su existencia es notada. Ahora, si llevas años con tu pareja, esto puede requerir que rompas patrones muy establecidos. Puede que te des cuenta de que hace años que no tienen una conversación realmente profunda. Puede que te des cuenta de que has estado tan enfocada en mantener la casa funcionando, en cumplir con las obligaciones, que olvidaste ver a la persona que tienes al lado. Y si estás en una relación nueva, esto puede significar que necesitas ir más despacio de lo que pensabas. Que antes de planear el próximo viaje o la próxima actividad, necesitas crear ese espacio de intimidad emocional donde él pueda mostrarse como realmente es. Pero te voy a decir algo importante, esto no es solo para beneficio de él, porque cuando tú te conviertes en testigo genuino de su existencia, algo cambia en la relación. Se crea una profundidad, una intimidad, una conexión que no se puede lograr de ninguna otra manera. Y aquí viene algo que necesito que entiendas. Ser testigo de su existencia no significa que te conviertas en su terapeuta. No significa que tengas que resolver sus problemas emocionales. Significa simplemente que estás dispuesta a ver quién es, a reconocer su humanidad completa y a estar presente con eso. Ahora, esto es solo la primera de las 5 cosas. Y ya sé que algunos de ustedes están pensando, pero esto es mucho trabajo, esto requiere mucha energía emocional, y tienes razón. Pero déjame preguntarte algo. ¿Prefieres invertir esa energía en construir una relación profunda y satisfactoria? ¿O prefieres pasar los próximos años en una convivencia superficial llena de silencios incómodos? Y antes de que respondas, déjame decirte que las siguientes 4 cosas son igual de importantes, igual de desafiantes, y que hay una en particular, la que voy a revelar al final, que es la que realmente separa a las relaciones que sobreviven de las que florecen. Así que respira hondo, porque vamos a adentrarnos más en territorio incómodo. Ahora vamos a hablar de algo que va a hacer que muchas mujeres se incomoden. Y está bien. La incomodidad es la puerta de entrada al crecimiento. Los hombres después de los 60 necesitan admiración. Y sé que apenas escuchas eso, algo en ti se resiste. Admiración, ¿por qué? ¿Qué tiene de admirable? Ya no es el proveedor exitoso, ya no es el hombre fuerte que podía con todo. ¿Qué se supone que debo admirar? Y esa resistencia que sientes es exactamente el problema, porque sigues buscando razones externas para admirarlo. Sigues pensando que la admiración tiene que estar vinculada a logros, a éxitos, a capacidades. Pero déjame explicarte qué significa realmente la admiración en esta etapa de la vida y por qué es tan absolutamente esencial. La admiración que un hombre necesita después de los 60 no es admiración por lo que hace, es admiración por quién es. Y esa es una diferencia monumental que muy pocas mujeres entienden. Mira, durante toda su vida, él construyó su autoestima sobre sus logros. Era exitoso en su trabajo, era un buen proveedor, era el hombre que resolvía problemas, que tomaba decisiones, que protegía a su familia, y cada uno de esos logros le devolvía una imagen de sí mismo que le decía, vales, eres importante, tienes propósito. Pero ahora esos logros ya no están, o están disminuyendo. Y si la única fuente de admiración que tiene es por lo que hace, entonces cuando deja de hacer, ¿qué queda? Aquí es donde entra algo profundo. Él necesita que admires su esencia, su carácter. El hombre que se ha forjado a través de décadas de vivir, de equivocarse, de levantarse, de enfrentar pérdidas, de seguir adelante a pesar de todo. Y esto aplica exactamente igual si acabas de conocerlo que si llevas media vida con él. Si estás en una relación de muchos años, puede que hayas caído en la trampa de dar por sentado todo lo que él es. Ya no lo ves con ojos de admiración porque te acostumbraste a él. Conoces sus defectos, sus limitaciones, sus fracasos. Y todo eso ha eclipsado tu capacidad de ver lo valioso que hay en él.
Y si estás en una relación nueva, puede que estés comparando con tu ex, comparando con un ideal, comparando con el hombre que él era hace 20 años según las historias que te cuenta. Y esa comparación te está cegando a quién es él ahora. Entonces, ¿qué admirás en un hombre después de los 60? Admira su resiliencia. El hecho de que haya atravesado pérdidas, fracasos, desilusiones, y siga aquí, siga intentando, siga creyendo que vale la pena conectar con alguien. Admira su vulnerabilidad. El coraje que se necesita para mostrarse no como el hombre invencible, sino como el ser humano que tiene dudas, que tiene miedos, que no tiene todas las respuestas. Admirás su sabiduría. Esa comprensión profunda de la vida que solo viene de haber vivido realmente, de haber enfrentado lo difícil, de haber aprendido que no todo se puede controlar. Déjame contarte una historia que ilustra esto perfectamente. Tuve en consulta a un hombre de 68 años que había conocido a una mujer de 62 en un grupo de lectura. Habían empezado a salir y las cosas iban bien. Pero él vino a verme porque sentía que algo no estaba funcionando. Ella es maravillosa, me decía. Inteligente, independiente, cariñosa. Pero siento que me ve como un proyecto, como alguien que necesita ser mejorado. Le pedí que me diera ejemplos. Y me contó, cuando le hablo de mis años de trabajo como maestro, ella cambia el tema. Cuando menciono algo de mi pasado, algo que me enorgullece, ella me dice, eso fue antes, ahora estamos construyendo algo nuevo. Cuando comparto algo que aprendí en mi vida, ella me dice, sí, pero las cosas han cambiado. Es como si todo lo que fui, todo lo que hice, todo lo que aprendí no tuviera valor para ella. ¿Ves lo que pasó ahí? Ella estaba tan enfocada en construir algo nuevo que negó todo el valor de quién era él, de su historia, de su experiencia. Y sin darse cuenta le estaba diciendo, no admiro nada de lo que eres. Solo me interesa lo que podemos ser juntos en el futuro. Y eso es devastador para un hombre a cualquier edad, pero especialmente a esta edad. Ahora, el otro extremo también es un problema. He visto mujeres que llevan años con su pareja y que no expresan admiración porque piensan, ¿para qué? Si ya lo sabe. Si ya sabe que lo valoro, pero no lo sabe. Porque sin las palabras, sin el reconocimiento explícito, esa admiración no existe en su experiencia. Entonces, ¿cómo expresás admiración de manera auténtica? Primero, identificás qué es lo que genuinamente admiras de él. Y no me refiero a inventar cosas. Me refiero a mirar con honestidad y encontrar lo que realmente valoras. Puede ser su paciencia, puede ser su sentido del humor incluso en tiempos difíciles, puede ser la manera en que trata a otras personas, puede ser su integridad, su lealtad, su capacidad de ser vulnerable contigo. Segundo, lo expresás en voz alta, de manera específica. No digas solo eres genial, eso es vago y no tiene impacto. Di, admiro la manera en que manejaste esa situación difícil con tu hijo. Vi la paciencia que tuviste y me hizo valorarte aún más. O cuando me contaste esa historia de tu vida, me di cuenta de la fortaleza que has tenido que tener para llegar hasta aquí. Eso me inspira. Tercero, y esto es vital, admiras lo que él ya no puede hacer con la misma maestría que antes. Suena contradictorio, pero escucha. Si él ya no puede hacer algo físicamente que antes hacía con facilidad, en lugar de señalar la pérdida, reconoces la sabiduría de aceptar esa limitación. Admiro que hayas decidido pedir ayuda en lugar de forzarte. Eso requiere más fortaleza que hacerlo todo solo. Cuarto, admira su disposición a seguir creciendo. Porque llegar a los 60 no significa que el crecimiento se detiene. De hecho, es una de las etapas donde más crecimiento interior puede haber. Entonces, cuando lo ves intentando algo nuevo, aprendiendo algo, reflexionando sobre su vida, reconócelo. Me encanta que sigas siendo curioso, que sigas queriendo aprender. Eso dice mucho de quién eres. Y aquí viene algo importante que necesito aclarar. Admiración no es adulación ciega. No es ignorar sus defectos o sus errores. Es ver la totalidad de quién es y elegir enfocarte en lo valioso, en lo que merece ser reconocido. Porque aquí está la verdad. Si tú solo ves sus limitaciones, sus pérdidas, lo que ya no es, eso es exactamente lo que vas a recibir de vuelta. Él va a convertirse en esa versión disminuida de sí mismo, porque tu mirada le dice constantemente, eso es lo único que eres. Pero si tú ves su valor, su esencia, su humanidad completa, y se lo reflejas con admiración auténtica, algo mágico sucede. Él empieza a habitar esa versión de sí mismo, empieza a creer que todavía tiene algo valioso que ofrecer, empieza a salir de ese lugar de derrota existencial. Y no, esto no es manipulación, no es fingir.
es elegir conscientemente dónde pones tu atención, porque ambas realidades existen. Existe lo que perdió y existe lo que es. Y tú decides cuál de esas realidades vas a alimentar con tu atención y tu reconocimiento. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, pero ¿en mis necesidades? Y mi necesidad de ser admirada. Y es una pregunta justa. Pero déjame decirte algo. La admiración genera admiración. Cuando tú admiras genuinamente a tu pareja, cuando él se siente valorado por quien es, su capacidad de verte a ti, de reconocerte, de admirarte, se expande naturalmente. Las relaciones no son transacciones donde yo doy si tú das primero. Son ecosistemas donde lo que tú plantas crece y eventualmente te nutre de vuelta. Pero aquí viene algo que necesito que entiendas. Estas dos primeras cosas que hemos hablado, ser testigo de su existencia y admiración, son fundamentales. Pero todavía no hemos llegado a las que realmente desafían, a las que realmente requieren un nivel de madurez emocional que pocas mujeres tienen. Y esas son las que vienen ahora. Así que si has llegado hasta aquí, significa que realmente quieres entender. Significa que estás dispuesta a mirar más allá de lo superficial. Y eso ya dice mucho de ti. Ahora entramos en territorio realmente complejo. Y necesito que prestes mucha atención porque esto es donde la mayoría de las relaciones después de los 60 se quiebran. Y la mayoría de las mujeres ni siquiera entienden por qué. Un hombre después de los 60 necesita libertad. Pero no cualquier tipo de libertad. Necesita libertad sin abandono. Y esa es una línea delgadísima que muy pocas mujeres saben caminar. Déjame explicarte primero qué significa esto y por qué es tan importante. Durante la mayor parte de su vida, un hombre está atrapado en obligaciones. Tiene que ir a trabajar, tiene que proveer, tiene que cumplir expectativas, tiene que ser el hombre que se espera que sea, y todo eso crea una estructura, un sentido de propósito, pero también una prisión invisible. Cuando llega a los 60, por primera vez en décadas, tiene la posibilidad real de libertad. Libertad de elegir cómo pasar su tiempo. Libertad de explorar quién es más allá de sus roles. Libertad de hacer cosas que siempre quiso hacer pero que nunca pudo. Y aquí viene lo paradójico. Al mismo tiempo que anhela esa libertad, tiene un miedo profundo al abandono. Miedo de que si él cambia, si él explora, si él se permite ser diferente, la persona que ama lo va a dejar o lo va a juzgar. Entonces lo que él necesita es una mujer que pueda sostener esa paradoja. Una mujer que pueda darle libertad de ser quien necesita ser en esta etapa, pero que al mismo tiempo le confirme: no me voy a ningún lado, estoy aquí contigo. Y esto es igual de relevante si llevas décadas con él o si acaban de empezar. Si llevas años juntos, puede que hayas construido una relación donde ambos tienen roles muy definidos, rutinas muy establecidas, expectativas muy claras de cómo deben ser las cosas, y ahora él necesita romper alguna de esas estructuras. Necesita espacio para redescubrirse. Y tu primera reacción probablemente sea resistirte. ¿Por qué necesitas cambiar? ¿Por qué no puedes seguir siendo como siempre has sido? Y si estás empezando una relación nueva, puede que estés intentando crear estructura, definir cómo van a ser las cosas, establecer expectativas, y él puede estar resistiéndose no porque no te quiera, sino porque tiene miedo de caer en otra prisión, otra estructura, donde vuelva a perder su libertad de ser. Entonces, ¿cómo das libertad sin que se sienta como abandono? ¿Cómo recibes su necesidad de espacio sin sentir que te está dejando? Primero necesitas entender que su necesidad de libertad no es sobre ti. No es porque tú no seas suficiente. No es porque no te valore. Es porque él está en un proceso de redescubrimiento de sí mismo que es esencial para su bienestar emocional. Segundo, estableces una distinción clara entre libertad y separación. Libertad significa que cada uno tiene espacio para sus propios intereses, sus propias exploraciones, su propio crecimiento. Separación significa que la conexión emocional se está rompiendo. Y esas son dos cosas completamente diferentes. Tercero, creas rituales de conexión que sean sagrados. Pueden tener cada uno sus espacios de libertad, pero también necesitan momentos que son solo de ustedes. Puede ser una cena semanal donde realmente se conectan. Puede ser un fin de semana al mes donde hacen algo juntos. Puede ser media hora cada noche donde hablan sin distracciones. Estos rituales les confirman a ambos que la relación sigue siendo una prioridad, incluso mientras cada uno explora su individualidad. Cuarto, y esto es crucial, celebra sus exploraciones en lugar de resistirte a ellas. Cuando él te cuenta sobre su nueva clase, sobre su nuevo hobby, sobre su nuevo interés, en lugar de verlo como amenaza, lo ves como expansión. Me encanta que estés descubriendo esto de ti. Cuéntame más sobre qué es lo que te atrae de esto. Y quinto, comunicas tus propias necesidades sin hacerlo sobre él.
En lugar de decir, ya no pasás tiempo conmigo, dices, necesito que tengamos al menos 2 noches a la semana donde estemos juntos, solo nosotros. ¿Podemos acordar eso? ¿Ves la diferencia? No lo estás culpando. Estás expresando una necesidad y proponiendo una solución. Ahora, aquí viene algo que necesito que entiendas. Dar libertad sin abandono también significa que tú cultivas tu propia libertad. Porque si toda tu vida gira alrededor de él, si no tienes tus propios intereses, tus propias pasiones, tus propias exploraciones, vas a asfixiarlo con tu necesidad. He visto esto tantas veces. Mujeres que después de años de estar enfocadas en su familia, en su casa, en su esposo, de repente se encuentran con tiempo libre y no saben qué hacer con él. Y entonces ponen toda esa energía en la relación. Y eso se vuelve abrumador para él. Entonces parte de dar libertad es tomar libertad para ti misma. Es descubrir qué te apasiona a ti, qué quieres explorar tú, quién quieres ser tú en esta nueva etapa. Y cuando ambos tienen esa libertad, cuando ambos están creciendo, explorando, descubriéndose, algo hermoso sucede. Tienen cosas nuevas que compartir. La relación se enriquece en lugar de estancarse. Pero déjame ser clara. Libertad no significa hacer lo que sea sin consideración por el otro. No significa que él puede desaparecer por semanas sin comunicación. No significa que puede tomar decisiones unilaterales que afectan a ambos sin consultarte. Libertad dentro de una relación significa autonomía con responsabilidad. Significa, puedo elegir cómo paso mi tiempo, pero te voy a mantener informada. Puedo explorar mis intereses, pero nuestra relación sigue siendo una prioridad. Puedo crecer, pero no a expensas de lo que hemos construido juntos. Y si él no entiende esa diferencia, si su búsqueda de libertad se convierte en egoísmo, entonces tienes que establecer límites claros. Necesito que entiendas que tu libertad no puede venir a costa de mi abandono emocional. Podemos encontrar un balance, pero tiene que ser un balance que funcione para ambos. Esta conversación, esta negociación de libertad y conexión, es constante. No es algo que resuelves una vez y ya está. Es algo que van ajustando, comunicando, renegociando, a medida que ambos cambian y evolucionan. Y te voy a decir algo más. Si lográs darle esta libertad sin abandono, si lográs crear un espacio donde él se siente libre de crecer, pero seguro de que tú sigues ahí, vas a tener a un hombre que te va a valorar de una manera que quizás nunca lo hizo antes. Porque la mayoría de los hombres han experimentado relaciones donde tenían que elegir entre ser ellos mismos o mantener la paz, entre explorar quiénes son o cumplir expectativas. Y si tú puedes darle un espacio donde no tiene que elegir, donde puede ser ambas cosas, eso es un regalo inmenso. Ahora, hemos cubierto 3 de las 5 cosas. Y probablemente ya estés sintiendo que esto es mucho más complejo de lo que pensabas. Y tienes razón. Pero las siguientes 2 cosas van a desafiarte aún más. Porque vamos a hablar de terreno que casi nadie se atreve a pisar. La sexualidad y la vulnerabilidad después de los 60. Y al final voy a revelarte ese último elemento que muy pocas mujeres pueden dar, pero que es el que realmente transforma una relación de ordinaria a extraordinaria. Así que respira hondo, tómate un momento si lo necesitas, pero quédate aquí conmigo, porque lo que viene ahora es lo que realmente puede cambiar tu relación. Ahora vamos a hablar de sexo. Bueno, en realidad vamos a hablar de algo mucho más profundo que el sexo, vamos a hablar de intimidad. Y la diferencia entre esas 2 cosas es lo que la mayoría de las parejas después de los 60 no entienden. Un hombre después de los 60 necesita intimidad, pero aquí está lo que casi nadie te va a decir. Su relación con lo sexual, con lo físico, con lo erótico, está atravesando una transformación profunda. Y si tú sigues relacionándote con eso de la misma manera que lo hacías a los 40, van a chocar contra un muro. Déjame ser directa, el cuerpo de un hombre después de los 60 no funciona igual, y eso no es noticia. Pero lo que sí es revelador es el impacto psicológico que eso tiene en él. Porque durante toda su vida, su masculinidad estuvo vinculada a su desempeño sexual. Y cuando ese desempeño cambia, cuando su cuerpo ya no responde con la misma facilidad, la misma rapidez, la misma predictibilidad, algo en su identidad se quiebra. Y aquí viene la pregunta crucial. ¿Cómo respondes tú a ese cambio? Porque si tú haces que eso sea un problema, si tú señalas con decepción o con frustración esos cambios, lo que estás haciendo es confirmar su peor miedo, que ya no es suficiente, que ya no es hombre, que ya no tiene nada valioso que ofrecer en esa dimensión. Y si estás en una relación nueva, esto puede ser aún más complejo, porque hay la expectativa de pasión, de novedad, de esa energía que viene con empezar algo fresco, y cuando la realidad del cuerpo de 60 años choca con esa expectativa,
puede haber una desilusión que ninguno de los dos sabe cómo manejar. Pero aquí está, la verdad que nadie te dice, la intimidad después de los 60 puede ser infinitamente más profunda, más satisfactoria, más conectada que a cualquier otra edad. Pero requiere que redefinas completamente qué significa la intimidad. Tuve una pareja en consulta, ambos de 65, que llevaban 4 meses saliendo. Ella vino sola primero y me dijo algo con mucha vergüenza. La parte sexual no está funcionando. O funciona a medias. Y no sé qué hacer. No sé si es porque él ya no me encuentra atractiva, o si hay algún problema físico, o si simplemente a esta edad ya no se puede esperar mucho. Cuando él vino, su dolor era palpable. Quiero estar con ella de esa manera, me dijo. Pero mi cuerpo no coopera como yo quisiera. Y veo la decepción en sus ojos aunque ella intente ocultarla. Y eso me hace sentir que ya no tengo nada que ofrecer, que soy un viejo inútil. ¿Ves el ciclo destructivo? Su cuerpo cambia. Ella se decepciona. Él siente vergüenza. Esa vergüenza hace que su cuerpo responda aún menos. Y el ciclo se profundiza hasta que ambos evitan por completo esa dimensión de la relación. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es expandir radicalmente tu definición de intimidad sexual. Primero, necesitas entender que la intimidad no es solo penetración, no es solo orgasmo, es conexión, es vulnerabilidad. Es ese espacio donde ambos se muestran sin máscaras, sin defensas, sin tener que ser perfectos. Segundo, el placer físico puede venir de 1000 formas que no dependen de que su cuerpo funcione de cierta manera. Puede venir de caricias, de besos profundos, de explorarse con curiosidad en lugar de con expectativa. Puede venir de crear una atmósfera de sensualidad que no tiene meta, que no tiene que llegar a ningún lugar específico. Tercero, y esto es fundamental, necesitas quitarle la presión. Cuando hay presión para que algo suceda, para que funcione de cierta manera, el cuerpo se tensa. Y un cuerpo tenso no responde. Entonces creas un espacio donde no hay expectativas, donde pueden estar juntos físicamente sin que eso tenga que terminar de ninguna manera específica. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo esto puede verse. Con esa pareja que te mencioné, les sugerí algo que al principio les pareció extraño. Les pedí que durante un mes prohibieran completamente la penetración, que simplemente se enfocaran en redescubrir el placer del contacto físico sin meta. Ella me miró confundida. ¿Pero no va a ser eso más frustrante? Y le expliqué. La frustración viene de la expectativa no cumplida. Si no hay expectativa, no hay frustración. Solo hay exploración. Y algo mágico pasó. Sin la presión de tener que funcionar de cierta manera, sin la meta de llegar a algún lugar, ambos empezaron a relajarse. Empezaron a disfrutar del contacto por sí mismos. Empezaron a comunicarse sobre qué les gustaba, qué sentían, qué querían explorar. Y paradójicamente, cuando quitaron la presión, su cuerpo empezó a responder más. Pero más importante que eso, descubrieron una intimidad que nunca habían experimentado antes. Una intimidad que venía de la vulnerabilidad de mostrarse sin tener que ser perfectos. De aceptar las limitaciones del cuerpo mientras celebraban su capacidad de dar y recibir placer de formas nuevas. Ahora, si llevas años con tu pareja, esto puede requerir que rompan con décadas de patrones sexuales establecidos. Puede que hayan caído en una rutina que funcionaba pero que ahora ya no funciona. O puede que hayan dejado de tener intimidad física por completo porque ambos asumieron que a esta edad ya no era importante. Pero déjame decirte algo, la intimidad física, el contacto, la cercanía sensual son esenciales a cualquier edad. No porque tengan que llevar a algún lugar específico, sino porque son la manera en que los seres humanos nos confirmamos, eres deseable, eres valioso. Tu cuerpo me da placer incluso con todas sus imperfecciones. Y si estás en una relación nueva, esto puede ser una oportunidad hermosa de crear algo diferente desde el principio. En lugar de replicar patrones de cuando tenían 30 o 40, pueden crear una intimidad que honre quiénes son ahora, con los cuerpos que tienen ahora, con las necesidades que tienen ahora. Pero aquí viene algo que necesito que entiendas con claridad. Esto no es solo responsabilidad tuya. Él también tiene que estar dispuesto a comunicar, a ser vulnerable, a soltar su propia vergüenza sobre los cambios en su cuerpo. Entonces, parte de lo que tú puedes hacer es crear un espacio seguro para esa conversación. Puedes decir algo como, quiero que hablemos sobre nuestra intimidad física. No porque haya algo mal, sino porque quiero entender qué necesitas, qué disfrutás, cómo puedo darte placer de maneras que funcionen para ti ahora. Y cuando él empiece a abrirse, cuando empiece a compartir sus miedos, sus inseguridades, su vergüenza, tu respuesta determina todo.
Si lo juzgas, si lo minimizas, si lo comparas con cómo era antes, se va a cerrar y probablemente nunca vuelva a abrirse en ese tema. Pero si lo escuchás con empatía, si validas sus sentimientos, si le confirmas que su valor no depende de su desempeño sexual, algo cambia. Empieza a relajarse, empieza a explorar sin miedo, empieza a disfrutar en lugar de solo intentar funcionar. Y aquí viene algo más. La intimidad física no existe en el vacío. Está directamente conectada con la intimidad emocional. Si no hay conexión emocional, si no hay vulnerabilidad, si no hay esa sensación de ser vistos y valorados, el cuerpo no va a responder. No importa cuánta química física haya. Entonces, todo lo que hemos hablado antes sobre ser testigo de su existencia, sobre admiración, sobre libertad sin abandono, todo eso crea el fundamento para una intimidad física sana. Y te voy a decir algo más. Si tú misma tienes vergüenza o incomodidad con tu propio cuerpo a esta edad, si tú misma estás lidiando con cambios que te hacen sentir menos deseable, eso va a afectar cómo te relacionas con la intimidad. Entonces parte de esto es hacer tu propio trabajo. Es llegar a un lugar donde puedes celebrar tu cuerpo como es ahora, con sus cambios, con sus imperfecciones. Porque si tú te muestras vulnerable con tus propias inseguridades, si tú también puedes decir, mi cuerpo ha cambiado y a veces me da miedo que ya no me encuentres atractiva, eso crea un espacio de honestidad donde ambos pueden ser reales. Y cuando ambos pueden ser reales, cuando ambos pueden mostrarse sin tener que fingir o actuar, ahí es donde la verdadera intimidad florece. Ahora, sé que este tema es incómodo para muchas personas, sé que hay mujeres que prefieren no hablar de esto, que prefieren asumir que a esta edad el sexo ya no importa, pero déjame decirte, importa. Quizás no de la misma manera que importaba a los 30, pero la necesidad de conexión física, de cercanía, de sentirse deseable, esa necesidad no desaparece con la edad. Y si ignoras esa dimensión de la relación, si la dejas morir por falta de atención, estás perdiendo una de las formas más poderosas de conexión que existen entre dos seres humanos. Bien, hemos llegado a la cuarta cosa, y sé que esto ha sido intenso, sé que probablemente estás procesando mucha información, muchas emociones, muchas reflexiones sobre tu propia relación, pero queda una más. La quinta y última cosa, y te voy a decir algo, esta es la más difícil. Esta es la que realmente separa a las mujeres que pueden acompañar a un hombre en esta etapa de las que no pueden. Esta es la que muy pocas están dispuestas a dar porque requiere un nivel de madurez emocional, de valentía, de trascendencia del ego que es extraordinario. Así que antes de llegar ahí, tómate un respiro, porque lo que viene ahora va a desafiar todo lo que crees saber sobre las relaciones. Y aquí llegamos. La quinta y última cosa que un hombre después de los 60 necesita de una mujer. Y es la más difícil de dar, la más incómoda de nombrar, la que la mayoría de las personas evita a toda costa. Un hombre después de los 60 necesita a alguien que pueda sostener su mortalidad. Alguien que pueda estar presente con su miedo a la muerte, con su conciencia de finitud, con su enfrentamiento con el hecho inevitable de que su tiempo es limitado. Y antes de que digas, pero todos somos mortales, todos vamos a morir, déjame explicarte por qué esto es particularmente intenso para los hombres en esta edad. Los hombres pasan la mayor parte de su vida en modo de construcción, construyendo carrera, construyendo familia, construyendo patrimonio, construyendo legado, y hay algo en esa construcción constante que los mantiene enfocados hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que todavía pueden lograr, pero después de los 60 algo cambia. De repente hay más vida detrás que adelante. De repente los amigos empiezan a morir. De repente el cuerpo empieza a fallar de maneras que ya no se pueden ignorar. De repente la muerte deja de ser una idea abstracta y se convierte en una realidad concreta que se acerca. Y eso genera un tipo de angustia existencial que es difícil de describir si no la has experimentado. He tenido hombres en mi consultorio, hombres exitosos, hombres que parecen tenerlo todo, que me dicen con lágrimas en los ojos, me despierto en la madrugada y me pregunto cuánto tiempo me queda. Me pregunto qué va a quedar de mí cuando ya no esté. Me pregunto si todo esto tuvo algún sentido. Y lo devastador es que la mayoría de ellos no pueden hablar de esto con nadie, porque aprendieron toda su vida que mostrar miedo, mostrar vulnerabilidad ante la muerte es debilidad, y los hombres no pueden ser débiles. Entonces llevan esta angustia en silencio, y ese silencio los come por dentro. Y aquí es donde entra lo que una mujer puede dar o no dar. Si tú eres alguien que no puede tolerar conversaciones sobre la muerte, que cambia de tema cuando él menciona su mortalidad, que le dice no pienses en eso,
o todavía te quedan muchos años, lo que estás haciendo es confirmarle que tiene que seguir llevando esa angustia solo. Pero si tú eres alguien que puede sentarse con él en esa oscuridad, que puede escuchar sus miedos sin intentar arreglarlos, que puede sostener su mano mientras él contempla su finitud, le estás dando algo de un valor incalculable. Déjame contarte una historia que ilustra esto perfectamente. Tuve en consulta a una pareja. Él tenía 70 años, ella 68. Llevaban 45 años casados. Él había tenido un susto de salud, nada fatal, pero suficiente para hacerlo consciente de su mortalidad de una manera nueva. Ella vino frustrada. No sé qué hacer con él, me decía. Se ha vuelto obsesivo con la muerte. Quiere hablar de lo que pasará cuando él ya no esté. Quiere hacer arreglos, actualizar su testamento, hablar sobre su funeral. Y yo no quiero hablar de eso. Me deprime, me asusta. ¿Por qué no podemos simplemente disfrutar del tiempo que tenemos en lugar de obsesionarnos con el final? Y entiendo su resistencia. Entiendo que hablar de muerte es incómodo, que da miedo, que preferiríamos evitarlo. Pero lo que ella no entendía es que al negarse a hablar de eso, lo estaba dejando completamente solo con la experiencia más aterradora de su vida. Cuando hablé con él me dijo, necesito hablar de esto. Necesito procesar lo que significa que mi tiempo es limitado. Y necesito saber que cuando yo ya no esté, ella va a estar bien. Pero cada vez que intento hablar, ella se cierra. Y eso me hace sentir que tengo que fingir que no pasa nada, que tengo que seguir actuando como si fuera inmortal. ¿Ves el problema? Él necesitaba un espacio para procesar su finitud. Ella necesitaba negar esa realidad para protegerse del dolor. Y este mismo patrón lo veo en relaciones nuevas. Conocí a una pareja donde él tenía 66 y ella 62, habían empezado a salir hace 6 meses. Él había perdido a su esposa anterior por cáncer 3 años atrás. Y esa experiencia lo había cambiado profundamente. En una de nuestras sesiones, ella me dijo, a veces siento que está enamorado de su esposa muerta más que de mí. Menciona la muerte todo el tiempo. Habla de lo frágil que es la vida. Y yo entiendo que pasó por algo difícil, pero necesita superarlo y enfocarse en el presente. Pero él no estaba enamorado de su esposa muerta. Estaba procesando una conciencia profunda de mortalidad que esa experiencia había despertado. Y necesitaba que la nueva mujer en su vida pudiera sostener esa parte de él sin sentirse amenazada por ella. Entonces, ¿cómo sostiene la mortalidad de alguien? Primero reconoces que la muerte es parte de la vida, que hablar de ella no la hace más probable, que evitar el tema no los va a hacer inmortales, y que hay algo profundamente sano en enfrentar nuestra finitud, en lugar de negarla. Segundo, creas espacios donde él puede hablar de sus miedos, de sus reflexiones sobre la muerte, sin que tú te cierres emocionalmente. Puedes decir, sé que este tema es difícil para ambos, pero quiero que sepas que puedes hablar de ello conmigo. No tienes que llevarlo solo. Tercero, valida sus sentimientos sin intentar arreglarlos. Cuando él dice me da miedo morir, no respondes con no vas a morir pronto o tienes que pensar positivo. Respondes con entiendo que te dé miedo. La mortalidad da miedo. Cuéntame más sobre qué es lo que más te asusta de eso. Cuarto, participás en las conversaciones prácticas que él necesita tener. Sobre testamentos, sobre arreglos, sobre qué quiere que pase cuando él ya no esté y se quede incómodo. Pero parte de amar a alguien es acompañarlo en todas las etapas de la vida, incluyendo la preparación para el final. Y quinto, lo más importante, compartes tu propia vulnerabilidad sobre la muerte, porque no eres inmortal tampoco. También tienes miedos, también tienes reflexiones. Y cuando compartes eso, cuando pueden tener una conversación honesta sobre la mortalidad de ambos, algo cambia. Ya no es él enfrentando su miedo solo, son ambos enfrentando juntos una verdad universal. Ahora aquí viene algo profundo que necesito que entiendas. Cuando un hombre puede hablar abiertamente sobre su mortalidad, cuando puede procesar ese miedo en lugar de reprimirlo, algo paradójico sucede. Empieza a vivir más plenamente. Porque la conciencia de que el tiempo es limitado lo empuja a valorar cada momento, a dejar de posponer, a decir las cosas importantes, a hacer las cosas que realmente importan. He visto hombres que después de enfrentar su mortalidad se vuelven más presentes, más amorosos, más auténticos, porque ya no tienen tiempo para máscaras, ya no tienen tiempo para juegos, solo tienen tiempo para lo real. Y si tú puedes sostener ese proceso, si tú puedes acompañarlo en ese viaje de conciencia, vas a tener a un hombre que vive con una profundidad, con una intensidad, con una gratitud que es extraordinaria. Pero te voy a ser honesta,
Esto requiere que tú también hagas tu propio trabajo con la muerte. Porque si tú estás aterrada por tu propia mortalidad, si tú estás en negación total, no vas a poder sostenerla de él. Entonces, parte de esto es que explores tu propia relación con la muerte. Que te preguntes, ¿qué me da miedo de morir? ¿Qué me da miedo de perderlo a él? ¿Qué me da miedo de enfrentar mi propia finitud? Y cuando tienes claridad sobre eso, cuando has procesado eso, te vuelves capaz de sostener conversaciones profundas sin colapsar emocionalmente. Ahora, déjame aclarar algo importante. Sostener la mortalidad de alguien no significa que te vuelvas mórbida, que toda la relación gire alrededor de la muerte, que vivan en un estado constante de tristeza anticipatoria, no. Significa que cuando el tema surge, cuando él necesita procesar, cuando tiene miedo, tú puedes estar ahí. Pero el resto del tiempo, viven, disfrutan, celebran, aprovechan cada momento. De hecho, las parejas que pueden hablar honestamente sobre la muerte suelen ser las que más intensamente viven, porque no están desperdiciando energía en negar lo inevitable. Están usando esa energía para exprimir cada gota de vida que tienen juntos. Y te voy a decir algo más. Esta capacidad de sostener la mortalidad del otro es lo que transforma una relación ordinaria en un amor profundo, trascendente, que va más allá de la superficie. Porque cuando dos personas pueden estar juntas en lo más oscuro, en lo más aterrador, en lo más vulnerable, se crea un lazo que es inquebrantable. Se crea una intimidad que va más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá incluso de la muerte misma. Y aquí estamos. Hemos recorrido las 5 cosas que los hombres después de los 60 necesitan de una mujer. Ser testigo de su existencia, admiración que trascienda los logros, libertad sin abandono, intimidad que trascienda lo físico, y la capacidad de sostener su mortalidad. Y probablemente estás pensando, esto es mucho. Esto requiere un nivel de conciencia, de madurez emocional, de valentía, que es agotador solo de pensarlo. Y tienes razón, es mucho. Y por eso muy pocas mujeres pueden dar todo esto. No porque sean malas personas, no porque no amen, sino porque requiere un trabajo interno, un nivel de desarrollo personal que la mayoría de las personas nunca hace. Pero aquí está la verdad que nadie te dice, cuando das estas 5 cosas, cuando realmente puedes estar presente de esta manera, no solo estás transformando la vida de él, estás transformando tu propia vida. Porque para poder dar todo esto, tienes que haberte trabajado a ti misma profundamente. Tienes que haber sanado tus propias heridas. Tienes que haber trascendido tu propio ego. Tienes que haber llegado a un lugar de madurez donde ya no estás buscando que la relación te complete, sino que estás ofreciendo tu plenitud a otra persona. Y ese es el secreto que muy pocos entienden. Las mejores relaciones después de los 60 no son entre 2 medias personas buscando completarse. Son entre 2 personas completas que eligen compartir su vida. Entonces, si algo de lo que hemos hablado hoy resuena contigo, si sientes que hay trabajo que hacer, no lo veas como una carga. Míralo como una invitación a crecer, a evolucionar, a convertirte en la versión más madura y más sabia de ti misma. Y déjame decirte algo más. Todo lo que hemos hablado sobre lo que él necesita, probablemente tú también lo necesitas. Tú también necesitas ser vista. Tú también necesitas admiración. Tú también necesitas libertad sin abandono. Tú también necesitas intimidad profunda. Tú también necesitas que alguien pueda sostener tu mortalidad. Entonces esto no es un manual de cómo complacer a un hombre. Es un mapa de cómo crear una relación donde ambos puedan ser profundamente humanos, profundamente vulnerables, profundamente reales. Y eso es lo que realmente importa al final del día. Hemos llegado al final de esta conversación y quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Déjame dejarte con algunas reflexiones finales. Si estás en una relación de muchos años y sientes que se ha vuelto fría, distante, mecánica, todavía hay tiempo. Todavía pueden transformar eso, pero va a requerir valentía de ambas partes. Va a requerir conversaciones difíciles. Va a requerir que rompan patrones que llevan décadas instalados. Y si estás empezando una relación nueva a esta edad, tienes una oportunidad hermosa de hacer las cosas diferentes desde el principio. Y te voy a dar algunas preguntas para que te lleves de aquí. Preguntas que puedes reflexionar en soledad, que puedes escribir en un diario, que pueden guiar tu proceso. ¿Realmente veo a mi pareja o solo veo mis expectativas sobre cómo debería ser? ¿Qué admiro genuinamente de él hoy, no de quién era antes?
¿Estoy dándole libertad para crecer o estoy intentando mantenerlo en un molde que me resulta cómodo? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y está bien, no se trata de que lo hagas todo perfecto. Se trata de que estés dispuesta a intentarlo, a mirarte, a crecer, a evolucionar. Porque aquí está la verdad desnuda que he aprendido después de 4 décadas acompañando a personas en sus procesos. Las relaciones no fracasan por falta de amor, fracasan por falta de evolución. Fracasan porque nos estancamos, porque nos negamos a crecer, porque queremos que la relación sea fácil cuando en realidad las relaciones profundas requieren trabajo constante. Y el trabajo más importante no es sobre el otro, es sobre ti. Es sobre convertirte en la persona que puede dar lo que estamos hablando. Y ese trabajo nunca termina. Y cuando llegas a una relación habiendo hecho ese trabajo, cuando llegas completa en lugar de llegar rota buscando quien te arregle, todo cambia, absolutamente todo. Y para aquellas que están en una relación en este momento, sea nueva o de muchos años, quiero que hagas algo. Quiero que esta noche o mañana o cuando se sientan listos tengas una conversación con tu pareja, no una conversación de reclamos, una conversación de vulnerabilidad. Dile, he estado reflexionando sobre nuestra relación y me he dado cuenta de que hay cosas que puedo hacer mejor. Quiero verte más profundamente. Quiero admirarte de maneras que quizás no lo he hecho. Quiero darte espacio para crecer mientras seguimos conectados. Quiero que hablemos honestamente sobre todo, incluso sobre las cosas difíciles. ¿Podemos intentarlo juntos? Y escucha lo que él tiene que decir. Escucha sin defenderte, sin justificarte. Solo escucha, porque esa conversación puede ser el inicio de algo nuevo, incluso si llevan décadas juntos. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si este contenido te ha servido, si algo de lo que hemos hablado ha resonado en ti, necesito que hagas 3 cosas. Primero, dale me gusta a este video. No por mí, sino porque ese simple gesto le dice a la plataforma que este contenido es valioso y entonces puede llegar a más personas que necesitan escucharlo. Segundo, suscríbete a este canal porque esto que hemos hablado hoy es solo una pequeña parte de un universo mucho más grande de reflexiones sobre las relaciones, sobre el amor, sobre la vida en esta etapa que tanto nos desafía. Y cada semana estoy subiendo contenido que va a seguir ayudándote a navegar todo esto. No te quedes solo con este video. Continúa el viaje. Sigue aprendiendo. Sigue creciendo. Y tercero, y esto es quizás lo más importante, déjame un comentario. Cuéntame qué es lo que más te ha impactado de todo esto. Cuéntame con qué estás luchando en tu relación. Cuéntame qué preguntas tienes, porque leo cada comentario. Y muchas veces esos comentarios se convierten en los temas de futuros videos. Tu historia, tu pregunta, tu lucha puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Así que no te guardes. Comparte. Sé vulnerable. Aquí hay un espacio seguro para eso. Y si sientes que este video puede ayudar a alguien que conoces, compártelo. Envíaselo a esa amiga que sabes que está pasando por dificultades en su relación. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, vive con conciencia, ama con profundidad y nunca deje de crecer.